Sumamos en este segundo bloque a Sofía del Carril. Sofía es directora ejecutiva de la Maestría de Relaciones Internacionales de la Universidad Austral. Sofía, gracias por estar aquí en Conectados. Te quiero hacer una primera pregunta porque hay cosas que no tenemos muy en cuenta nosotros, los ciudadanos de a pie. Y hablamos mucho de los conflictos, como señalábamos en el primer bloque, pero un simple accidente en una estructura como el Canal de Suez puede llegar a paralizar el comercio internacional con un gran dolor de cabeza para todos durante mucho tiempo y grandes pérdidas. ¿Cómo ves estratégicamente el manejo de este cuadro de situación? Bueno, creo que es importante entender que el comercio marítimo básicamente se maneja a través de grandes rutas o grandes autopistas, ¿no? Entonces, cualquier accidente, más allá de los conflictos bélicos o de situaciones con el cambio climático, cualquier accidente lo que hace es produce una gran disrupción de tiempos en la entrega digamos, de los bienes que se transportan, pero también de dinero, que fue lo que pasó en el caso del Canal de Suez. Francisco, ¿debiera gestionarse de otra manera una estructura que parece quedar un poco anticuada como el Canal de Suez? Fue revolucionaria en su época, pero fíjate que hoy los transportes son infinitamente más grandes. Uno quedó atravesado y durante 6, 7 días estuvo completamente el comercio paralizado, un alto porcentaje del comercio mundial. Sí, bueno, la tecnología siempre ha intentado solucionar lo que la geografía dificulta, de distintas maneras, con diferentes formas de intervenciones. En el caso específicamente del comercio marítimo, la sensación es que hay 2 o 3 lugares que son muy neurálgicos, en los cuales de hecho se han generado situaciones o soluciones tecnológicas a inicios del siglo XX, en el Canal de Panamá, por ejemplo, e inclusive a mediados del siglo XIX con el Canal de Suez. Que llegaron para quedarse un largo tiempo. Se siguen utilizando y sigue siendo tan alto el tráfico por esos estrechos porque son los lugares donde es más económicamente viable hacerlo. Económicamente viable hasta ahora, por lo menos, porque si Hormuz era bloqueado, el precio del barril hubiera trepado al infinito y con eso las consecuencias comerciales hubieran sido realmente muy, pero muy importantes. Pero además, en otro canal como el de Suez, que también es pasible de ataques, un simple atasco, un simple encallamiento estuvo a punto de pararlo todo. Hablamos con Ignacio Niño, Senior Advisor del sector público y profesor universitario de las Relaciones Internacionales en Madrid. Este incidente lo que nos muestra es cómo la geografía condiciona el comercio y la economía. Lo que nos muestra es la dependencia del comercio mundial de estos pequeños puntos de paso geográficos muy inestables que se llaman en inglés choke points o puntos de estrangulamiento. Entre ellos podemos encontrar algunos tan significativos como el Canal de Suez, el Estrecho de Hormuz, el Estrecho de Bab el-Mandeb, el Estrecho de Malaca, el Estrecho de Gibraltar, el Canal de Panamá o el Estrecho del Bósforo y los Dardanelos. Lo importante de estos puntos es que por aquí pasan elementos tan importantes para el comercio mundial como los semiconductores, minerales críticos, todo el flujo de energía y por tanto condicionan mucho nuestro comercio. Y además estos puntos pueden ser colapsados en un momento dado, sea por catástrofes naturales, sea por errores de navegación, sea por coerción de unos estados frente a otros, por operaciones militares o por actos de sabotaje y piratería. Y es por esto que los grandes actores globales prestan cada vez más atención a estos puntos que les condicionan enormemente y tienen y diseñan estrategias para ellos. Francisco, es interesante lo que dice Ignacio, porque buena parte del comercio internacional crítico pasa tanto por Hormuz como por el Canal de Suez. Pero él mencionó una infinidad más de estrechos y no son todos los que pueden utilizarse. ¿Debiera variarse la estrategia entonces, aún teniendo en cuenta mayores costos, pero ir a lugares que tal vez pudieran ser eventualmente más seguros? Sí, es difícil porque de nuevo la geografía genera dificultades. Entonces, si uno puede intentar buscar rutas más seguras, que de todas formas van a ser muy desafiantes. Las rutas por tierra, por ejemplo, tienen sus dificultades, inclusive también son pasibles de ataques en situaciones de conflicto. Entonces, es una situación compleja que algunos países han intentado solucionar mediante otras formas. Por ejemplo, Estados Unidos aumentó en los últimos años muchísimo su producción de hidrocarburos, especialmente no convencionales. Es hoy autosuficiente, depende mucho menos de otros mercados. Se ven otras tendencias hacia lo que se llama el nearshoring o el friendshoring, que son todas formas de, si se quiere, limitar los riesgos que ofrecen este tipo de accidentes geográficos. Sofía, ¿no crees que llegó el momento de cambiar un poco el chip? Y en ese sentido me refiero a verlo desde un punto geopolítico, geoestratégico y hasta geoeconómico completamente diferente. Entrar a pensar nuevas metodologías para que o un simple accidente o una situación de mayor tensión de guerra no nos trabe el comercio internacional de esta manera.
Sí, creo que efectivamente es un poco el movimiento que se está dando, aunque sea de manera paulatina, en el sector privado, ¿no? Hay muchas empresas que están empezando a pensar cómo reconfigurar estas cadenas de comercio, estas cadenas de valor. Es algo que va a llevar su tiempo, no es algo que pueda ocurrir de la noche a la mañana, pero sí hay discusiones en distintas partes del mundo para tratar de volver al comercio más seguro, más resiliente y tratar de evitar este tipo de incidentes. Establecer, Francisco, nuevas mecánicas también puede ser importante para esto. Hay una teoría por allí que habla de la necesidad de instalar hubs, es decir, puntos de partida y de observación para el comercio internacional que nos preserven de situaciones como estas. Sí, totalmente. Coincido con lo que decía Sofía. Son herramientas que tienen los estados, los gobiernos, para tratar de reducir estos riesgos, aun cuando desde el punto de vista de la eficiencia económica quizá no son ideales, pero sí hacen a las cadenas de comercio, las cadenas de valor mucho más resilientes, mucho más resistentes a problemas geopolíticos actuales y futuros. Francisco, gracias por tu tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Sofía va a seguir con nosotros porque vamos a entrar de lleno ya en el tercer bloque, buscando nuevas alternativas. A ver si las encontramos. En estos días, a raíz de las noticias y de los conflictos internacionales en Medio Oriente, de la máxima tensión, hemos hablado muchísimo del Estrecho de Hormuz o tal vez del Canal de Suez. El Canal de Suez por cuestiones estratégicas en esta oportunidad, pero en el pasado, incluso por un serio accidente que mantuvo el comercio paralizado durante varios días. Pero no es el único paso en el mundo, hay varios y son todos muy importantes. Incluso podrían servir geoestratégicamente como un punto de nuevas alternativas, incluso estableciendo hubs para el comercio internacional. Quiero presentar a José Rafael Díaz. José Rafael es un ingeniero experto en gestión marítimo portuaria y también un experto en estrategia y análisis geopolítico. Está en España y tiene la generosidad de darnos estos minutos de su tiempo. Un saludo muy cordial desde Buenos Aires. Buenas noches, muchas gracias, Pepe. Bueno, vamos a ver. Además de los pasos que hemos mencionado, hay otros que son muy importantes. La mayoría de ellos incluso tienen nombres desconocidos para la gente. Por ejemplo, el Estrecho de Malaca. El Estrecho de Malaca concentra nada menos, corríjame si me equivoco, algo así como 100.000 barcos por año pasando por allí. ¿Qué pasaría si eventualmente esa ruta se viera comprometida? Sí, efectivamente, los estrechos son absolutamente fundamentales para las cadenas de suministro marítimo a nivel global. Concretamente, el Estrecho de Malaca es el paso que más tráfico tiene a nivel mundial. Y en este caso, para las exportaciones de un país como China, depende absolutamente de ese paso. Y este gigante asiático pues ya se pregunta qué pasaría en caso de conflicto. Hay que recordar que tal día como hoy pues llevamos 591 días de crisis de seguridad en Suez y 1.224 días de guerra en Ucrania. Estas situaciones se prolongan y obviamente las grandes potencias y los grandes productores y exportadores temen y se preocupan por lo que pudiera pasar en otros estrechos, en este caso el de Malaca. China ha planteado pues un paso por ferrocarril terrestre, pues partiendo de Shanghái, del gran puerto de Shanghái, llegar a las costas, atravesando lo que es la antigua Birmania o incluso Tailandia, para salvar este paso en caso de emergencia. Pero hay que recordar también, y seguramente los telespectadores lo conocerán, se habla mucho últimamente de la ruta ártica, que es que en vez de salir y atravesar Malaca, llegar a Suez y al Mediterráneo para llegar a Europa desde China, pues si navegamos hacia el norte y vamos bordeando la costa ártica rusa, pues podemos ahorrar hasta un 40% de trayecto, lo cual es una cifra muy importante. Algo que hace años era impensable porque obviamente las temperaturas no permitían la navegabilidad en esta ruta. Pero que hoy en día, salvo 2 o 3 meses al año y con ayuda de rompehielos nucleares, pues ya se puede transitar y plantea también una alternativa viable de cara al futuro. José, dame un segundo, por favor. Sofía, es muy interesante lo que ha dicho José. Hay dos puntos que a mí me preocupan particularmente de estos. Primero, el tema del ferrocarril en caso de emergencia. Creo que añadiría costos extras que serían bastante complejos de abordar. Claro, la seguridad siempre primero. Y en el segundo caso, el del Ártico, es algo que se menciona cada vez de modo más seguido y más importante,
Pero yo no sé si el mundo hoy geoestratégicamente está en condiciones de afrontar ese riesgo. Sí, totalmente. A ver, creo que se habla y se va a hablar cada vez más de la ruta del Ártico. Me parece que es una realidad. Ahora, hoy comercialmente no es tan viable como pueden ser otras rutas, ¿no? Y creo que eso en este momento está mandando. Ahora bien, creo que vamos a estar escuchando cada vez más sobre eso y que parte de, por ejemplo, el interés que el presidente Trump tiene sobre Groenlandia tiene que ver también con esa apertura de ese espacio geográfico. José, me gustaría un punto de vista sobre esto que acaba de decir Sofía. Sí, bueno, un comentario perfectamente justificado de la doctora. Hay que decir que efectivamente Estados Unidos ha hecho una apuesta muy fuerte por potenciar la flota de rompehielos de última generación. Para eso, pues ha firmado alianzas con los grandes especialistas en construir este tipo de buques, como son Canadá, pero sobre todo Finlandia, que son países que dominan esta tecnología porque Estados Unidos sabe que esa ruta ártica, más pronto que tarde, va a estar operativa y trata de adelantarse potenciando pues, toda esa flota que va a necesitar para tener esa ruta abierta durante todos los meses del año. José, allí no nos quedamos solamente con la mirada del comercio internacional y de los valores que pueden regir a partir de allí o de una cuestión de costos. Recordemos que esa parte del mundo da acceso a lo que se llaman tierras raras o minerales críticos que son fundamentales para el desarrollo hoy día. Ahí tenemos un punto. Por eso decía que geopolíticamente yo veo una complicación ahí que no sé si hoy día se puede salvar. Efectivamente, pero no solamente por Groenlandia, que obviamente tiene un interés minero importantísimo. Toda la costa del norte de Rusia es una costa muy rica en todo tipo de recursos, petróleo, gas, todo tipo de minerales. Y claro, hasta ahora, digamos que la climatología no permitía, como decía la doctora hace un momento, explotar pues esos recursos. A medida que el calentamiento global pues va permitiendo acceder con mayor facilidad a todas esas zonas ribereñas, pues obviamente no solamente las tierras raras y Groenlandia, sino toda esa costa de esa ruta ártica pues se va a poner en valor. José, gracias por el tiempo y por este contacto. Nada, un placer. Un saludo muy cordial. Sofía, tengo una pregunta para vos, pero te pido que no me la respondas ahora, sino el bloque que viene. Por nuestra geografía, por estos lados del mundo, ¿cómo andamos? Me parece que tenemos mucho para hablar sobre ese tema. Y lo vamos a hacer enseguida, en 2 minutos. En este bloque incorporamos a Federico Labopa. Federico es el director en Quipu y ex subsecretario de Comercio Exterior de la Nación. Federico, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Cada vez que pensamos en los grandes pasos en el comercio internacional, lo hacemos en términos de pensar en Medio Oriente. Bueno, el conflicto lo ha potenciado muchísimo, pero también en Asia, en Europa. No siempre pensamos en esta parte del mundo. ¿Qué debería tener en cuenta en este sistema Mercosur, por ejemplo, Federico? ¿Qué alternativas tenemos en Mercosur? ¿Cómo trabajamos en la materia? Mira, me parece que estas tendencias que estuvieron conversando en los bloques anteriores lo que hacen es generar un fuerte incentivo para que Mercosur, como todos los países del mundo, empiecen a pensar cómo hacen para consolidar sus rutas de comercio, ¿no? Sus avenidas, como decía Sofía antes, a través de las cuales van a asegurar dónde colocar sus productos. Y estamos viendo que eso está sucediendo, ¿no? Hace poco vimos un problema climático que obstaculizó el Canal de Panamá y de golpe se aceleraron los incentivos para empezar a trabajar, por ejemplo, en un corredor bioceánico vial, ¿no? que es una obra monumental que tiene un costo enorme de inversión y que en otro contexto quizás no hubiese existido los incentivos para avanzar. Así que me parece que ahí es donde tiene que pensar Mercosur y donde aparecen oportunidades interesantes para la integración regional. Lo curioso, Sofía, es que tenemos al alcance de la mano el Estrecho de Magallanes. Es cierto, tiene complejidades operativas, son aguas realmente que son peligrosas y tiene algunos costos extras por su ubicación, pero ¿crees que es un instrumento adecuado? Y en todo caso, si pensamos adecuadamente en él, en esta parte del mundo. A ver, creo que es verdad, estábamos repasando junto a los distintos expertos estas distintas arenas geopolíticas y es verdad que
obviamente se habla poco de nuestra región y se habla poco sobre todo del sur y del Estrecho de Magallanes. Creo que en este momento no están dadas por ahí las condiciones a nivel económico, comercial, lo que son los costos y sobre todo los días, ¿no? Porque básicamente estas rutas lo que hacen es conectar mercados, ¿no? Entonces la realidad es que Sudamérica no es un mercado prioritario para este tipo de rutas, ¿no? Entonces eso yo creo que es una limitante con la que vamos a tener que lidiar. Nuestros invitados mencionaban recién el canal de Panamá y tiene varias lecturas interesantes para hacer la realidad de ese canal. Entrevistamos a Felipe Argote, un economista en Ciudad de Panamá, para mencionar, en este caso, el valor estratégico y económico del canal de Panamá hoy día. El 6% de todo el comercio mundial pasa por el canal de Panamá. 40% de todos los contenedores que van o vienen de los Estados Unidos pasan por el canal de Panamá. Por eso fue tan importante que los panameños financiáramos con nuestros impuestos el nuevo canal ampliado a un costo de 6.000 millones de dólares, que reemplaza en parte el viejo canal que se quedó vetusto, inaugurado hace más de 100 años, un costo de 375 millones. Por ese canal ampliado, donde pueden pasar los post-Panamax, pasa el 47% de todas las exportaciones de gas de los Estados Unidos. Es más, el 38% de todos los barcos que pasan por ese canal ampliado son de gas o gas licuado procedente de los Estados Unidos. De ahí la importancia tanto económica como estratégica del canal de Panamá. Bueno, hay varias miradas que pueden posarse allí, económica, estratégica, pero incluso algunos quieren blandir, mencionar, elevar la palabra soberanía. Para muchos, Panamá, el canal de Panamá, es una cuestión de soberanía. Lo hablamos con Alonso Illueca. Alonso es profesor e investigador asociado de la Universidad Santa María La Antigua. La soberanía panameña sobre su canal y la lucha por la recuperación de la soberanía sobre la franja canalera es un ejemplo poderoso para toda América Latina de que la fórmula para lidiar con un orden internacional en plena transformación y con la convulsión que representa un ambiente de competencia estratégica entre los Estados Unidos y China es el multilateralismo, la diplomacia y el derecho internacional. Además de esto, la soberanía panameña sobre su canal es también un activo muy importante para toda América Latina y el Caribe, no solo porque es una ruta marítima estable y segura, sino también cuando la misma se compara con otros puntos de tensión, con otros choke points a nivel global, como lo son el Estrecho de Malaca, Bab el-Mandeb, el Canal de Suez, el Estrecho de Gibraltar y otras rutas marítimas importantes como Hormuz. En ese contexto, el Canal de Panamá tiene una ventaja competitiva sobre todas ellas, su estabilidad, y es por ello que es menester para todos los estados de América Latina proteger la soberanía de Panamá sobre su canal y preservar su importante régimen de neutralidad. Quiero pedir una consideración, una puntualización sobre esto que tiene que ver con el canal de Panamá a cada uno de ustedes, pero agregándole un factor que seguramente es muy importante ahora y lo será mucho más a partir de 2026, y es que México ha empezado a trabajar en su propio sistema de transporte interoceánico que tiene ciertas particularidades. Sofía, por favor. Sí, creo que, a ver, el canal de Panamá no va a perder su importancia geoestratégica, pero definitivamente hay otros proyectos que están tratando de explorar nuevas vías comerciales. El del Istmo de Tehuantepec en México es uno de ellos, es un proyecto terrestre. También hemos visto recientemente la inauguración del puerto de Chancay en Perú, que lo que hace básicamente es proveer una ruta más segura hacia China, que evite pasar por el estrecho de Taiwán, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Entonces, creo que a nivel comercial se están explorando otras alternativas y que en la región tenemos que estar muy atentos para entender cuáles son sus implicancias. Federico, ¿no crees que en el caso de México el sistema que piensan utilizar añadiría costos extras, sería más caro todavía que el canal de Panamá? Porque hay en parte que se haría por barco, pero en parte también una conexión ferroviaria. Hay distintos sistemas que tal vez lo harían más oneroso. A mí me parece que es un gran punto y yo creo que es un punto general. Estamos en un mundo en el cual lo que manda no necesariamente es la eficiencia económica, ¿sí? Pasamos de un mundo, se suele repetir esta frase de que pasamos de un modelo de just in time, ¿no? En el cual las cadenas de valor necesitan que los productos, los insumos se muevan y lleguen exactamente cuando tienen que seguir al próximo paso en la cadena productiva, a un mundo en el cual la dinámica es de just in case, ¿no? Vamos a pagar costos extra
pero lo que queremos hacer en primer lugar es asegurarnos de que no haya disrupciones, que no haya uso político de los canales o de las avenidas que tenemos que usar para seguir asegurando nuestro comercio. En ese terreno también deberíamos movernos en el momento de mirar hacia el sur. Lo conversamos con Andrés Fernando Orrego Siebert, que es director en el portal portuario y portal cruceros. El Estrecho de Magallanes bajo soberanía chilena es un paso marítimo de más de 500 años de historia. Si bien perdió preponderancia con la apertura del Canal de Panamá, sigue siendo una conexión vital, sobre todo para la actividad portuaria y comercial que se da en los puertos del sur austral del mundo. El Estrecho de Magallanes también es un eje articulador para la investigación científica. De hecho, desde Punta Arenas, desde los muelles de la capital de la región de Magallanes, se desplazan hasta la Antártica las distintas misiones científicas que hacen investigación en el continente blanco. El continente blanco también es foco del turismo de cruceros y de intereses especiales. No por nada, una naviera está construyendo un hotel en la localidad de Puerto Williams para tener allí su puerto base que permita desarrollar la temporada hasta la Antártica. El Estrecho de Magallanes también es esencial entre los meses de octubre y abril para el desarrollo de la temporada turística de grandes cruceros que se desarrolla entre el puerto de Buenos Aires y los puertos de Valparaíso y de San Antonio. Pero también esta ruta tiene un futuro promisorio de manos del cambio climático y del cambio de la matriz energética para poder frenar ese cambio. Es la región de Magallanes la que está albergando distintos proyectos de energías renovables para la producción de combustibles limpios en base a hidrógeno. Es por eso que los puertos de la región de Magallanes están recibiendo maquinarias, equipos y componentes para poder emplazar en esa zona las distintas plantas que van a producir esos combustibles del futuro y que ya están siendo exportados a través de esa misma plataforma portuaria y por lo tanto tendrán como un aliado estratégico al Estrecho de Magallanes. Varios puntos muy importantes que mencionó Andrés, Sofía, pero además hay un factor adicional. Hace muchos años que viene teniendo presencia en esta parte del mundo y mirando particularmente ese extremo sur, China. Aquí tenemos un capítulo en el cual Estados Unidos parece empezar a tomar nota ahora, pero China ya está establecido hace mucho tiempo aquí en ese sentido. Exacto. China, esta cuestión de los canales y de los estrechos es de primer orden en China, es una cuestión geoestratégica que se trata y uno de los objetivos, justamente teniendo en cuenta las distintas disrupciones que pueden ocurrir en distintas partes del mundo, para China es importante mantener abiertas estas vías marítimas. Por ahí hoy no son las vías marítimas principales que más utilicen sus empresas, sus industrias, pero el hecho de tener presencia, de asegurar que ese paso va a estar abierto, es de primera importancia. Y por eso el interés de China y la preocupación de Estados Unidos y actual interés de Estados Unidos en asegurar esa posición estratégica. Sofía, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos.